Ok, vamos a iniciar con el módulo 2 de ganadería, con el tema digestión y metabolismo de los nutrientes en los rumiantes. En este tema me acompañará Fabiola Guevara en la parte de metabolismo de rumiantes. Iniciamos con la digestión en el rumiante. El proceso digestivo del rumiante, a diferencia de lo que es monogástricos como aves o cerdos, eh, básicamente se relaciona con el poseer, como sabemos, 4 estómagos. Dentro de ellos está el rumen o panza, el retículo, el omaso o librío y el abomaso o cuajar o el estómago verdadero. Estos 4 estómagos tienen diferentes funciones dentro del proceso de digestión y creo que aquí está lo más importante, que sería lo que ocurre dentro del rumen y retículo o dentro de la panza. Acá en el rumiante se da dentro de la panza todos los procesos de degradación microbiana, tanto de forrajes como de alimentos que ingiera el animal. Básicamente son millones de bacterias que se encargan de estar degradando ingredientes para liberar nutrientes que puedan ser utilizados en el proceso de producción de leche, ganancia de peso, etc. Entonces, en el rumen, les decía, se da el proceso de fermentación microbiana. Y hay un segundo proceso digestivo, si lo podemos llamar así, que es la digestión enzimática que se realiza en el abomaso o en el cuajar. Esta digestión enzimática es muy similar a la que se realiza en los humanos, en el cerdo, en las aves, o sea, una digestión con base en enzimas que también se encargan de degradar esos nutrientes que lograron pasar el rumen a esos ingredientes, perdón, a nutrientes para que sean luego absorbidos en la zona del intestino delgado, donde también continúa una parte de digestión enzimática y es la zona, el intestino delgado, es la zona de absorción de nutrientes para que vía sanguínea lleguen al hígado, al ubre, etcétera, al tejido donde lo necesite el animal para convertirlo en leche o carne. Todo lo que viene, todo lo que es nutrición en el caso de rumiantes está basada en gran medida en lo que pasa a nivel de fermentación, a nivel de rumen. Y acá lo que quiero es iniciar con esta diapositiva indicándoles que si ustedes ven, por ejemplo, a nivel de rumen, adentro del rumen hay millones de bacterias moviéndose y trabajando. Por ejemplo, vean que en 1 mililitro, o sea, en 1 centímetro cúbico de fluido ruminal, pueden existir más de 100 billones de bacterias, más de 10 billones de protozoarios y más de 100.000 hongos en 1 centímetro cúbico. Esto es para que vean la magnitud y la cantidad de microorganismos que están trabajando para que este proceso de esta bomba de fermentación sea lo eficiente que se requiere. Acá les voy a ir ampliando para que vean esa magnitud del proceso que se da a nivel ruminal. En primer lugar, un rumiante puede estar consumiendo entre forraje y otros alimentos de 2, decimos nosotros, a 20 kilos de materia seca. O si lo vemos en fresco, un animal pudiera estar comiendo más de 100 libras de forraje verde, más el concentrado, más los minerales, etcétera. Y estará tomando al día, dependiendo mucho de la disponibilidad de agua y de la temperatura y de la producción que tenga, pues entre 20 y 80 litros de agua al día. Esto es lo que ingiere el animal. Todo lo que ingiere va a pasar por el rumen o por la panza. Todo lo que vimos, todos esos billones de bacterias, protozoos, están degradando los alimentos y de esa degradación, principalmente de los forrajes, se liberan los ácidos grasos volátiles. Este es un término que vamos a estar oyendo mucho durante el curso, porque los ácidos grasos volátiles son el producto más importante de la fermentación del rumen.
y se liberan en cantidades muy altas, 2 a 6 kilos de un gas. Imagínense la cantidad que se produce al día. Y estos constituyen la principal fuente de energía para la vaca. Vemos acá que algunos autores dicen del 66 al 80% de la energía total que utiliza una vaca proviene de los ácidos grasos volátiles que provienen a su vez, como dijimos, de la degradación en el rumen. Otro aspecto importante de lo que pasa a nivel ruminal es que también así como se están reproduciendo millones de bacterias y millones de bacterias diariamente, también una buena cantidad de bacterias muere diariamente y esta es utilizada como una proteína de alta calidad por el animal para producir leche y carne. Entonces, les digo, 0,75 hasta 2 kilos de bacterias pueden morir al día, o sea, para que vean ustedes esto con esto asociados, eh, este proceso de fermentación tan eficiente y la magnitud que tiene para poder liberar esta cantidad de bacterias también que van a ser fuente de proteína, como les decía, y una proteína de alta calidad que puede ser incluso el 50 hasta incluso el 100% de la proteína que utiliza una vaca en el día. Lógicamente, como es un proceso de fermentación y en todos los procesos de fermentación se genera acidez, entonces la naturaleza ha hecho que la vaca pueda producir de 50 hasta 150 litros de saliva al día, y la función de la saliva principalmente es ser un buffer o un bicarbonato, por ejemplo, para que no haya y no se exceda la acidez en el rumen. Como veremos en el metabolismo, puede traer problemas muy serios al animal. Entonces el animal, a través de la rumia, el proceso de estar rumiando el alimento, produce más saliva y trata de mantener menor acidez a nivel ruminal para que todo el proceso continúe normal. Y al final de todo este proceso, el animal elimina gases al ambiente vía eructo, que es todo lo que no, todo el proceso, todo el desecho de la fermentación. Y entonces ven ustedes acá que pueden liberarse hasta 800 litros de gas al día vía eructo, para que sigan viendo la magnitud. Dentro de ellos pueden haber de 140 a 600 litros que son metano. Esto es por lo que se critica mucho a la ganadería, porque este es un gas de efecto eh, ambiental, o lo que llaman de gas invernadero, y que actualmente mucha de la nutrición más eficiente del rumiante busca producir menos metano y hacer más eficiente el proceso. Básicamente, acá les he dicho que la digestión de rumiantes se basa principalmente en lo que ocurre acá a nivel ruminal. Y en términos generales es lo que hemos visto hasta ahorita. Y por último entramos a ver en la parte de digestión cómo se da el proceso digestivo en un rumiante. Hay aparte de esto, se ven acá, el alimento ingresa por vía boca al rumiante. Luego de este proceso, el alimento llega al retículo, pasa al rumen, pero este alimento, en su primera fase, antes de llegar al abomazo, al humazo, y llegar al intestino, donde va a ser la zona de absorción, como mencionábamos. Esto es en términos generales lo que pasa en la digestión. La única diferencia que tiene eh, con un proceso normal de digestión es que el rumiante necesita que el alimento que no ha sido degradado en el rumen, o sea, las partículas grandes, recuerden que una vaca no mastica el alimento, no tiene dientes arriba, lo único que hace es cortar el forraje, y ese forraje que corta ingresa, como vimos, a la zona del rumen y el retículo. Antes de pasar
al lomazo y al abomazo, ocurre algo que necesita realizar el vacuno, o en este caso la vaca, y que es que las partículas grandes tienen que regresar nuevamente a la boca y se da lo que nosotros conocemos como el proceso de rumia. O sea, el animal remastica el alimento y vuelve a tragarlo, y una vez que el alimento ya está en partículas más finas, entonces ya pasa al lomazo. Del lomazo, el lomazo, les dije, lo que va a hacer es quitarle humedad para permitir que entre al abomazo y ahí se libere ya por digestión enzimática los nutrientes que van a ir al intestino para ser absorbidos. Hay dos zonas de absorción de nutrientes. Tanto el intestino delgado, como hemos hablado, ahí se absorben todos los nutrientes que se liberan del abomazo, son absorbidos, dijimos, vía intestino delgado. Pero también de ese rumen, mucho de eso de la fermentación que se dio en el rumen, también puede ser absorbido por la sangre a través de las paredes del rumen. Todo lo que hablamos de los ácidos grasos volátiles se absorbe en vía ruminal. Y acá, vía sanguínea, llega a los tejidos. Entonces son dos zonas de absorción, la zona de absorción a nivel de intestino y la zona de absorción que también se realiza a nivel de rumen. Básicamente, esto es el proceso digestivo muy resumido de lo que se da en un rumiante. Ahora, después de esto pasaremos a ver lo que es el metabolismo de los nutrientes. Y acá, para eso, Fabiola nos va a compartir eh, datos y experiencias sobre lo que es el metabolismo de los nutrientes en rumiantes. Gracias, Oscar. Buen día a todos. Un gusto compartir con ustedes. Soy Fabiola Guevara. Vamos a hablar un poquito de los metabolismos de carbohidratos. Este es uno de los principales. Vamos a ver tanto el metabolismo de carbohidratos como el de la proteína. Comenzando aquí con el metabolismo de los carbohidratos, vamos a conocer cuál es la clasificación que tienen estos carbohidratos. Tenemos tanto los carbohidratos solubles como los carbohidratos estructurales, los cuales van degradándose y tienen que pasar a estructuras más simples y más sencillas para poder ser absorbidas y aprovecharse para la producción del animal. En los carbohidratos solubles tenemos los azúcares y los almidones, y en los carbohidratos estructurales, que estos son los que le dan la forma o la rigidez a las plantas, está la pectina, la fibra neutro detergente y la fibra ácido detergente. Como les mencionaba, en los carbohidratos solubles tenemos los azúcares y los almidones, que estos son de fácil y rápida disponibilidad a nivel para el animal. En los estructurales está la peptina, con la fibra neutro detergente tenemos la hemicelulosa, y en la fibra ácido detergente ya tenemos la celulosa y la lignina. La lignina pues es totalmente no digestible para los seres vivos, para los animales. Entonces esta sí posee cero digestibilidad, y entre más avanzado es un pasto, pues va a ser más lignificado y menos aprovechado por el animal para su producción o mantenimiento. Si tenemos de izquierda a derecha, los de mayor o alta digestibilidad, como son los azúcares, el almidón y la peptina, que tienen alrededor ya entre el 100% de digestibilidad, y una mediana a alta digestibilidad tenemos la hemicelulosa y la celulosa. Como les comentaba, la lignina, pues esta es mínima. Entre más lignificado esté un pasto, menos aprovechado va a ser.
Como nos mencionaba también Oscar ahorita que estábamos viendo la parte de la digestión, aproximadamente el 75% de la dieta lo constituyen los carbohidratos y el restante, el 25%, se contribuye a la proteína, las grasas y a los minerales, siendo la fuente principal los carbohidratos con los azúcares, los almidones y la celulosa, que son los convertidos por la bacteria en el rumen a ácidos grasos volátiles. Lo vamos a ver como AGV. Y esta es la fuente principal de energía para la vaca, ya sea para mantenimiento, para su reproducción, para su producción ya sea de carne y de leche también. Entonces, esta es la fuente principal y es absorbida en el rumen, como nos lo mencionaba. Aquí vamos a ver un poquito continuando con el metabolismo de los carbohidratos. Tenemos, por ejemplo, la melaza y el grano, el maíz, que son fuentes de azúcares y de almidón, son consumidos, llegan al rumen. Ya en el rumen se da la fermentación ruminal que hemos estado hablando. De esta fermentación ruminal se va a producir el ácido propiónico. El ácido propiónico es uno de los ácidos grasos volátiles. El ácido propiónico pasa al hígado donde es degradado a glucosa. Como les mencionaba, tenemos que ir a las partículas más pequeñas para que sean aprovechados. Ya una vez que se produce la glucosa, pasa a ser lactosa, que es el azúcar de la leche, y esta es la que nos va a dar la producción de leche. Entre mayor cantidad de lactosa tenemos, vamos a tener una mayor producción de leche. Entonces aquí, como haciendo un resumen, del maíz, de las fuentes de azúcar, de las fuentes de almidones, vamos a tener la producción del ácido graso propiónico, que es sintetizado a nivel del hígado y pasa a formar la glucosa. Posteriormente se convierte en lactosa, que es el azúcar de la leche, y esta nos va a dar la producción de leche. En la otra parte, ya hablamos sobre la parte del almidón, el azúcar y las pectinas. Tenemos la fibra digestible, que es otra de las fuentes en una dieta para los rumiantes. Esta fibra digestible también pasa en el proceso de fermentación ruminal y lo que nos va a producir a nivel del rumen son los siguientes dos ácidos grasos volátiles, que es el acético y el ácido butírico. Estos dos están relacionados con la grasa en la leche. Entonces tenemos el ácido propiónico para la producción de leche y el ácido acético y butírico para la producción de la grasa en leche. Aquí lo tenemos un poco más detallado. El animalito, la vaca, está consumiendo su fibra de buena calidad para que tenga una fermentación ruminal adecuada. Vamos a tener la producción del ácido acético y del ácido butírico, que son los ácidos grasos volátiles, y nos va a dar la producción de grasa en leche. El tamaño de la fibra, también hablamos mucho en temas de la fibra efectiva. Debemos de considerar tener un tamaño de fibra adecuado para promover una rumia y una salivación adecuada. Los excesos no son buenos. Por un lado, tenemos que el exceso de fibra larga vamos a tener una tasa de pasaje lenta y por lo tanto también la capacidad de consumo va a ser menor, afectando tanto la producción del ganado. Y lo opuesto, si tenemos una fibra efectiva no adecuada o de tamaño pequeño, la tasa de pasaje va a ser rápida
y no va a haber una adecuada absorción de los nutrientes. Como asesores expertos, debemos siempre de fijarnos en que los animales estén alrededor del 50 al 70% de las vacas deben de estar rumiando cuando descansan. Si no estamos viendo esta condición, debemos de revisar cómo está la fibra en la dieta para tomar las decisiones y las recomendaciones. Cuando hablamos de la baja grasa en leche, se puede dar por dos vías. Una de ellas es la baja cantidad de fibra efectiva. Como les mencionaba, esta debe ser de buena calidad y de buen tamaño. La fibra efectiva, si es baja la cantidad, va a tener menor producción de saliva y por lo tanto una menor rumia. Y aquí es donde vamos a tener la baja producción de grasa en la leche. Por otro lado, también esto nos va a llevar a una acidosis ruminal, porque no, como les mencionaba, no vamos a tener la rumia efectiva, no vamos a tener rumia y esto nos va a producir la acidosis ruminal. Y vamos a tener una depresión del ácido acético y del ácido butírico y vemos ahí que no vamos a estar con la producción de grasa en la leche. Por otro lado, también, si tenemos una alta cantidad de almidón, de azúcar y de pectinas, también esto nos va a influir en la fermentación ruminal, nos va a conllevar a tener menos rumia, menos salivación, y aquí también vamos a tener una menor cantidad de bacterias, producción de la rumia, y nos va a conllevar también a la acidosis ruminal. Para entrar ya en el metabolismo de la proteína, tenemos dos conceptos, que es la proteína no degradable en rumen o la proteína de sobrepaso, y tenemos la proteína degradable en rumen. Esta es la que pasa por el rumen. Por ejemplo, tenemos varios ingredientes de menor a mayor degradabilidad en rumen, siendo esta la que tiene una alta o mayor degradabilidad, la urea. El forraje también, la parte de la proteína es altamente degradable en el rumen. Tenemos una soya con menos los DDGs y una fuente de proteína como la harina de pescado que tiene menos capacidad de degradación a nivel del rumen. En el metabolismo de la proteína, pues tenemos en la dieta las fuentes anteriormente mencionadas. Para este caso vamos a tener la proteína degradable en el rumen, como ser la urea. Esta pasa, pasa al rumen, donde se convierte también en amoníaco. Es muy importante también aquí tener fuentes de energía que sea degradable en el rumen, porque las bacterias van a necesitar esta energía para tener una buena absorción de la proteína. Una vez que que se está dando el proceso en el rumen de la degradabilidad de la proteína, esta se convierte en proteína microbial. Aquí la vemos de que está ya de paso para los intestinos.
La proteína microbial es 50 al 100% de la proteína, de la producción de la proteína para la vaca. Por otro lado, tenemos la proteína no degradable en el rumen, que esta es la que no pasa en su totalidad por el rumen, llega a los intestinos y se convierte en aminoácidos que van a ser importantes para el crecimiento, la producción de leche y la producción de carne en el ganado. Creo que acá tienen un panorama general de lo que es el metabolismo de la proteína. Pareciera que son conceptos difíciles, pero en la medida que vayamos viendo dietas, en la medida que vayan formulando raciones, son los conceptos claves que sí se necesita conocer para entender por qué tengo que dar energía siempre que doy una proteína con mucha degradabilidad, por qué cuál es la importancia también que pueda tener en este caso una proteína degradable en el rumen. Como todo, no podemos dar excesos de proteína degradable a nivel ruminal, máxime, por ejemplo, si fuera exceso de urea, porque podríamos tener problemas de intoxicación en los animales. Todo eso lo vamos a ir viendo en el camino. Ahorita la idea es que vayan viendo cómo es el metabolismo, como lo explicaba Fabiola, y que tengan claro que tenemos dos tipos de proteína, ¿verdad? La que va a entrar al rumen y va a ser degradada a amoníaco, como ella mencionaba, y de ese proceso eh, se va a ir formando también proteína de las propias bacterias que después va a ser aprovechada por el mismo animal. Y la otra vía, pues, que es la proteína que no se degrada en rumen, cuando hablaba, por ejemplo, ya de harina de pescado, muy poca, aunque pasa por el rumen, no la pueden degradar las bacterias, y esa proteína pasa hasta el intestino delgado. Entonces, una harina de pescado, por ejemplo, se aprovecha más a nivel de intestino delgado, que consideramos es una forma más eficiente de aprovechar algunos alimentos. Sé que son conceptos de momento complicados, pero que se van a dar cuenta que todo lo que se hace en formulación está basado en esto, ¿verdad? Si uno quiere entender una dieta de un animal, de una vaca, vamos a ver que necesitamos pensar en que todas tienen requerimientos de proteína degradable y requerimientos de proteína no degradable en rumen. Todo el ganado tendrá requerimientos energéticos que tenemos que llenar, y también concluimos con que hay mecanismos que también tiene la vaca para reciclar, llamamos nosotros, algunos nutrientes. Por ejemplo, el exceso de, de amoníaco que se libera en rumen, la vaca lo lleva al hígado, se transforma en urea y vía saliva vuelve a entrar como una proteína no degradable, perdón, como una proteína degradable en rumen para que las bacterias puedan seguirlo utilizando y aprovechando. Eso sí, si hay un exceso de urea, el hígado no tiene la capacidad de metabolizarlo, entonces ya se dan procesos de intoxicación. Por eso, aunque es una ventaja que puedan comer suficiente proteína degradable en rumen, también como todo hay que tener cuidado con las cantidades, con los tiempos de oferta, que ya lo veremos más adelante. Hoy la intención era que conocieran que el rumen es una bomba, una máquina donde hay un proceso de fermentación que genera, como vimos en sus orígenes, eh, los ácidos grasos volátiles, pero que también contribuye al metabolismo de la proteína, aprovechando la proteína del pasto, convirtiéndola, como dijo Fabiola, en amonio, y este amonio unido a la energía, pues ya permiten que las bacterias puedan seguir trabajando, seguir multiplicándose, que nos interesa para que al haber más población bacteriana en el rumen, haya una mayor cantidad de degradación de forraje. A más bacterias, más degradación de forraje. A más bacterias, mayor
cantidad de bacterias también que mueren al día y que se convierten en proteína microbial. Conceptos difíciles, pero que nos van a servir y los vamos a ir entendiendo en el proceso. Muchas gracias a todos por su atención a este módulo. Gracias, Fabiola. Quedamos con ustedes muy agradecidos y pendientes del siguiente módulo. Muchas gracias.